¿Qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast titulado Geotecnia sin Límites, donde platicamos con algunos geotecnistas acerca de sus experiencias profesionales y experiencias personales también, todo alrededor de la geotecnia. El día de hoy es un programa especial, como todos los que hemos tenido. Nos acompaña una persona a la que le tengo mucho aprecio, el ingeniero maestro de ingeniería Alberto Cuevas Rivas, una de las personalidades pues con más trayectoria en la geotecnia en México y que ha participado en muchos proyectos, ya tiene un recorrido bastante amplio y creo que nos puede aportar muchísimo de sus experiencias. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho al ingeniero por participar con nosotros y por aceptar. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias Felipe por tus palabras. Pues es un placer estar aquí con todos ustedes. Tú me dices cuándo comenzamos y listos. Sí, ingeniero, muchas gracias. Nos gustaría que nos platicara un poquito, para la gente que no lo conoce, eh, pues a qué se dedica en este momento, cómo ha ido llevando su carrera, en qué momento de su carrera está, y después nos empieza a platicar un poquito de cómo ha evolucionado desde que era estudiante hasta el día de hoy. Sale. Ok, pues ya Felipe hizo la presentación. Mi nombre es Alberto Cuevas Rivas. Tengo 62 años de edad. Salí de la carrera a los 21 años. Por condiciones muy particulares terminé muy joven. Actualmente estoy ocupado en la parte de diseños geotécnicos. Soy el director técnico de la empresa Ingenieros Cuevas Asociados. Tengo un socio que es el ingeniero Juan Manuel Cuevas Ochoa y él se ocupa de la parte constructiva, yo de la parte técnica. Anteriormente este trabajo, bueno, vale la pena precisar que nosotros formamos esta empresa finales del año 1993, o sea que como ustedes verán ya tenemos un largo rato trabajando en esto. Yo me inicié en mi parte profesional pues desarrollando varias actividades, no necesariamente con la geotecnia, de hecho pues no estaba claro para mí terminar siendo geotecnista. Las circunstancias me fueron llevando un poco dentro de las empresas en las que yo he trabajado, pues participé en una empresa que hacía hidráulica, hidrología, con un profesor mío en la Facultad de Ingeniería, que se llama Alfonso Morales, quien nos ofreció trabajo de de las disciplinas de la ingeniería civil. Digamos que las preferidas para mí eran las estructuras, la hidráulica y pues un poco los sistemas. Y pues tomé la clase de hidrología, muy interesante por cierto, me ofreció trabajo y estuve en esa empresa casi año y medio. Después de ella, pues quise probar otros horizontes, puesto que, como les dije, me interesaba el ámbito estructural, pues quise ver si podía conseguir trabajo en diseñando estructuras. Desafortunadamente, pues a lo mejor no insistí lo suficiente y me salió la oportunidad de trabajar en una empresa en la que duré como 4 meses haciendo normas para, para el gobierno de la ciudad, que después iban a ser normas nacionales. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos daban normas de varios, no estaba todo homologado para el país ni para la ciudad, y entonces lo que hacíamos es nos daban muchas normas, hacíamos unas especies de resúmenes y lo recopilábamos y sacábamos una nueva norma. Me pagaban muy bien, pero un trabajo muy aburrido. Entonces decidí escaparme de ahí y empiezo a trabajar con un ingeniero, no creo que ustedes lo conozcan, pero un ingeniero muy capaz, Alberto Samuel Menache Varela, un geotecnista destacado. Algunos de ustedes han oído hablar de él.
Él desafortunadamente ya falleció muy joven. Y pues en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería aquí en la Ciudad de México existe una bolsa de trabajo. Yo ni siquiera siendo estudiante lo sabía, alguien me lo comentó, fui y pues sí, había una lista y un montón de solicitudes. Había en el área de estructuras y en el área de suelos, de hidráulica, etcétera. Bueno, pues yo hice una lista en función de las descripciones de los trabajos y por alguna razón particular, puse en primer lugar a Alberto Menache Varela y le llamé por teléfono, fue mi primera entrevista y no tuve que ir a ningún otro lado, me quedé a trabajar ahí. Y ahí empieza la parte geotécnica, porque pues como yo les dije, pues aunque me gustaba y pues traté de ponerle el interés que se requiere en términos de las clases, pues mis decisiones con relación a los profesores y a la hora de formar mis horarios no estaba del todo vinculada con el área de geotecnia, pues digamos que prefería escoger los mejores profesores tanto en estructuras como en hidráulica y las demás pues acomodarlas de acuerdo pues, a la disponibilidad que se tenía en ese entonces. Bueno, pero me quedo ahí, me hace algunas preguntas, me hace un examen ahí muy sencillo de estabilidad de taludes, y pues ya me dice, pues te puedes quedar, puedes empezar a trabajar hoy mismo, pues ya me quedé y ahí empiezo a hacer mecánica de suelos. Eh, Él era un hombre muy capaz, un hombre autodidacta, y pues, no lo digo como un reproche, pero no era una persona que tuviese la preocupación de estar enseñando mucho a la gente. Él partía del principio de, como él era, digamos, una persona muy avesada a leer, a buscar, por ser autodidacta, pues él pensaba que todos deberíamos ser igual que él, ¿no? Y entonces, pues, me empieza a solicitar cosas y yo empiezo a darme cuenta, pues, que sé muy poco, ¿no? Entonces hay que ponerse a estudiar. Y bueno, él hacía mecánica de suelos y hacía mecánica de rocas. En ese entonces es para mí el descubrimiento de mecánica de rocas, porque cuando yo estudié, aunque veíamos algo en la clase de geología aplicada a la ingeniería civil, pues no entrábamos demasiado en detalle. Bueno, ahí aprendí mecánica de rocas. Me quedé trabajando con él varios años. Después me quedé yo creo, como 2 años y medio. Luego un compañero de la generación eh, nos lo encontramos por casualidad, otro geotecnista y yo, pues, que fuimos amigos desde que estábamos en la escuela, que se llama Luis Andrés García Ramos, quien también acaba de fallecer. Y este amigo se llama Jorge Hinojosa, nos comenta que había conseguido una beca y que se iba a ir a Francia. Él se iba a especializarse en cosas de hidráulica y nos dijo, oigan, miren, sale una convocatoria cada año, no exigen muchas cosas, no exigen ni el idioma y yo estoy a 2 meses de irme. Bueno, ya le tomamos todos los detalles, y estuvimos atentos a la convocatoria que salía en el periódico. Obviamente estamos hablando de otros tiempos, mis queridos jóvenes, no había internet, no había ni teléfonos celulares, les estoy hablando de 1980 y yo termino la carrera en 1981, les estoy hablando de 1983. Y entonces, pues ya seguimos todo el proceso, entramos, afortunadamente nos dieron la beca tanto a mi amigo como a mí y nos fuimos a Francia. Entonces, pues ahí, pero como yo había estado trabajando con Alberto Menache, había visto que pues en la parte de mecánica de suelos, pues me costaba mucho trabajo. Realmente no, como dicen por ahí, no daba pie con bola, no le encontraba la curvatura a la esfera. Entonces decidí
mientras estaba en este asunto de la beca, porque es un proceso largo, duró un año el proceso, exámenes y más exámenes y más exámenes y luego aprender el idioma, o por lo menos empezar a aprender el idioma, pues nos tomó un año. Entonces decidí inscribirme en la maestría. Entonces me acerco a la facultad. Recuerdo que antes de haber yo terminado, me llegó una carta de invitación en la maestría por el promedio que había obtenido en la carrera y me exentaban de examen de admisión. Entonces, pues busqué esa carta y fui y me inscribí en la maestría. Y bueno, pues sí, aprendí muchas cosas. Para cuando yo me voy a Francia, yo llevaba poquito menos de la mitad de la maestría aquí en la Facultad de Ingeniería. Obviamente corté la maestría, me voy a Francia y estuve ya un año. Bueno, en Francia estuve poco más de año y medio, pero estudiando estuve un año. Incluso me ofrecieron la posibilidad de quedarme a hacer un doctorado ahí en la escuela donde yo entré, pero pues por razones familiares y personales lo dejé de lado y me regresé. Y en este momento, bueno, en ese momento de su vida, ¿ya estaba usted casado, ingeniero, o se No, fue no, no, soltero? yo hasta estas alturas estoy soltero. Yo me voy a Francia de 25 años de edad. Mi primer problema es que cuando, yo me imagino que les pasa a muchos, no sé si todos los que me están escuchando son titulados, pero lo que me sucede a mí es que pues me metí a trabajar. Después decido esto de la maestría y pues tengo que pasar por todo el proceso y como parte del proceso me dicen, pues sí, nada más que no se puede concluir el proceso si no se titula. Yo no estaba titulado. Entonces, pues, tuve que ponerme a estudiar parte de la maestría y hacer la tesis al mismo tiempo. Entonces aproveché lo que había aprendido con Alberto Menache Varela e hice una tesis sobre estabilidad de taludes, estabilidad de macizos rocosos. Y esto, pero era tesis de licenciatura, ¿no? O sea, Tesis de ok. licenciatura. Entonces hablé de las técnicas de estereografía, cómo se construyen los estereogramas, cómo se hacen los análisis de estabilidad, cómo se pueden usar los estereogramas para hacer análisis estadísticos, y pues cómo se resuelve un problema formalmente con esta manera de abordar que es todo lo tridimensional lo vuelve plano, incluso pues puse ahí cómo se construyen las redes y demás. Bueno, pero pues ustedes comprenderán que el tiempo entre la maestría, mi preparación para los exámenes y luego para cursar el idioma francés y la tesis, pues estaba un poco complicado. Novias, no, hombre, bien, gracias. No alcanzaba el tiempo. Si no me alcanzaba el tiempo para dormir, pues mucho menos para tener novia. En ese tiempo de mi vida, pues sí me eché varios mesecitos pues, no recuerdo exactamente cuántos, pero sí fueron más de 3 meses durmiendo 3 horas diarias, porque no me alcanzaba realmente el tiempo. Pero usted siguió Bueno, trabajando, ¿no? y tuve una participación muy corta en oficinas de gobierno, en mecánica de suelos, con unos compañeros de la maestría, que se lo sumé a este periodo de la tesis, la aspiración a la beca y la maestría. Pues todavía eso me complicó más la vida y bueno, pues, digo, afortunadamente me pude titular. Fue una, fue una condición que me ayudó para pues sacar ese trámite rápido. Entonces me pude titular y conseguí la maestría, dejé todo lo que estaba haciendo yo en México, por razones obvias, me fui, me estuve allá, como les decía, pues tuve que regresar a la Ciudad de México y
Pues estuve buscando trabajo, pero desde que yo me fui, Alberto Benache me dijo, cuando regreses, búscame y pues ya nos conocemos, ya hemos trabajado juntos, pues lo más sencillo para ti, me imagino, será que entres aquí nuevamente. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, pues efectivamente eso sucedió. Regresé y volví a trabajar con él un año, pero ya tenía más clara la visión de la mecánica de suelos, pero la verdad es que no, en mi segunda estancia con él ya no me hallé, no me sentía yo a gusto, entonces, pues me di la otra vez a la tarea de volver a buscar trabajo, acuerdo que apliqué a empresas como Dirac, ya no pensando en el área de estructuras, sino pensando en el área de mecánica de suelos. Y también por ahí hice alguna incursión en ICA, pero la verdad es que no se dieron las cosas. Y tengo un hermano mayor que es arquitecto y que él conocía a un grupo pues, de jóvenes en aquel entonces que habían hecho una combinación de varias disciplinas y habían formado una empresa. Y entonces tenían arquitectos, ingenieros y demás. Entonces, un amigo de un amigo del arquitecto me recomendó para trabajar en una empresa pues muy prestigiada, todavía sigue siendo muy prestigiada en la Ciudad de México, que se llama TGC Geotecnia. Entonces yo comienzo a trabajar, este amigo me consigue una entrevista, voy y me entrevisto con Carlos Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez Sarmiento, que fue mi jefe en TGC y luego mi socio cuando nos separamos, y pues logro entrar a TGC. Y en TGC estaban figuras para los que me escuchan y que son de aquí del ambiente de la Ciudad de México, pues seguramente habrán escuchado estos nombres que voy a citar. Y trabajo con el profesor Enrique Tamés González, nada más, y con el ingeniero Enrique Santoyo Villa también, nada más. Dos Que son, figuras. Sí, exacto, que perdón. son dos de las personas, yo creo que más reconocidas, no solo en su parte como de investigación, sino también en esa práctica que ellos ejercían de mucha calidad. Entonces, yo creo que de entrada, no sé si usted sabía cuando usted los conoció el renombre que tenían o los fue conociendo pues ya sobre la marcha. Mira, yo, por supuesto que ya los conocía. Eh, Recuerdo haber hecho visitas al metro cuando yo era estudiante y haber visto de lejos al profe Tamés. Y te decían, mira, esa persona que está ahí. Entonces, yo tenía muy claro mucho más quién era Enrique Tamés que Enrique Santoyo, pero yo conocía a ambos porque poco antes de haberme ido a Francia, a este amigo que se fue conmigo, a Luis Andrés García Ramos, le habían solicitado que si supervisaba unos sondeos de cono eléctrico que estaban haciendo en el aeropuerto para revisar las pistas, aquí en pues, el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Y entonces me dice Luis, pues como uno cuando es joven no le sobra mucho el dinero y nos íbamos a ir y pues, había que juntar algo para llevarse, entonces me dice, ¿me ayudas? Y bueno, ya le ayudé. Y yo había escuchado de Enrique Santoyo Villa porque en mi época de estudiante él era profesor, Ah, pero ok. como a mí la mecánica de suelos no estaba en mis primeros lugares, pues la verdad es que aunque yo había escuchado de él y muchas cosas buenas, finalmente pues yo no tomé clase con él, ¿no? Sabía que él había estado buena parte de su tiempo como investigador en el Instituto de Ingeniería, ¿no? Y el profe, pues es, digamos, de los que empiezan a formar el área de mecánica de suelos de ICA. Entra ahí y lo recomienda el profesor Raúl Marzal, otra figura enorme en la mecánica de suelos en el país. Y bueno, pues el profe es de los primeros que empieza a diseñar metro,
en el país, etcétera. Bueno, pues sí sabía yo el tamaño y a dónde entraba, y bueno, pues eso a mí me dio, yo dije, bueno, si todavía no acabo de comprender todo lo que he estudiado y demás, pues esto me debe de ayudar. Yo recuerdo que cuando estuve en Francia, hay un libro que me puse a estudiar tuve que presentar un examen profesional igual que aquí en México para poder titularme, y yo realicé un trabajo que se llama la anisotropía. Pues estoy haciendo un esfuerzo mental porque ya tiene mucho tiempo de esto. Las variaciones de la resistencia con la anisotropía de las arcillas, algo así era, y bueno, entonces, pues estuve trabajando pues fuerte allá en Francia para tratar de entender esto, porque hoy de esto se habla poco, pero hubo un tiempo, un interés importante en ver cómo varía la resistencia, por ejemplo, en un análisis de estabilidad de taludes, si acomodamos las muestras y vamos viendo cómo va variando la superficie de falla con relación a la posible orientación de las partículas, pues se puede ver que primero la resistencia no debería de ser uniforme y que ahí debería de tenerse en cuenta la anisotropía y ver si tenemos un suelo floculado o no, cosas de estas, ¿no? Que hoy de esto se habla poco. Entonces yo leí el libro de comportamiento de suelos de Mitchell. No lo leí completo, pero sí leí pues, como el 60, el 70% del libro. Y ese libro me quitó velos de los ojos. Hagan de cuenta que yo tenía unas escamas muy gruesas con todo y lo que había aprendido en Francia, que aprendí muchas, muchas cosas. Me quitó velos de los ojos y me permitió entender mejor muchas cosas eh, que me costaba trabajo comprender, porque como yo había tenido mucho interés en las estructuras, bueno, pues estamos hablando de materiales fabricados que tienen que cumplir un cierto control de calidad. Entonces a uno le parece fácil la idealización de propiedades. Pero cuando estamos hablando del suelo, o sea, nos enseñan cosas idealizadas en la escuela y luego dice uno, sí, pero ahora que empiezo a hacer un trabajo real, me doy cuenta que la idealización está muy lejos de tener unos resultados de pruebas de laboratorio. Bueno, entonces, el libro de Mitchell ya me había abierto los ojos en este sentido, me había permitido comprender muchas cosas. Y bueno, pues mi entrada a TGC para mí fue maravilloso y me cambió la vida. Me cambió mi visión de la mecánica de suelos, me ayudó a asentar lo que yo había aprendido. Y pues duré ahí prácticamente 7 años y pues fueron muy ricos porque varias veces yo iba de secretario particular del profesor Enrique Tamés. Yo tomaba nota de todo lo que sucedió en la junta, luego tenía que hacer todos los números que se necesitaban para poder responder todas las preguntas que se habían planteado en las juntas y luego sentarme con el profe y que él, pues, los validara y muchas veces, pues, sacaba un papelito, porque pues así era don Enrique Tamés y a uno le había tomado varios días y llenar varias páginas haciendo números y él llegaba y en una hojita de papel, comprendía el problema, hacía una abstracción para mostrarte que se podía resolver muy fácil y lo resolvía en una hojita. Entonces, pues como ustedes comprenderán,
estar con una persona así, pues por supuesto que lo forma uno, se da cuenta que a veces uno sigue caminos muy complicados para resolver cosas y él, pues era un hombre muy, muy, muy inteligente y pues tenía esa virtud de simplificar las cosas y pues le iba enseñando a uno. Él era una persona muy, muy generosa en el sentido de que él no limitaba lo que sabía para transmitírselo a los demás. Él les transmitía todo y dependía de uno para poderlo entender. A veces decía cosas sencillas, pero cuando uno se las pone a pensar, decía, híjole, es que no acabo de entender lo que me dijo, y pues a veces algunos conceptos tomó no un mes ni 2 meses, sino años comprenderlos. Después de un tiempo dice uno, pues sí era clarísimo, pues sí, pero como ustedes comprenderán, que somos ingenieros cuando estamos estudiando en la prepa, movimiento rectilíneo, pues hay cosas que le parecen a uno complicadísimas cuando lo está uno haciendo y pasados los años dice uno, sí, eso era facilísimo. Bueno, pues sí, pero se necesita un tiempo y comprender cosas. Entonces, me quedé allí trabajando un largo rato, aprendiendo muchas cosas. Estuve muy cerca del ingeniero Enrique Santoyo Villa, del que aprendí, pues él era un hombre que se fijaba mucho en los detalles, por supuesto que Enrique Tamés también. Y el ingeniero Enrique Santoyo tenía grandes habilidades para el muestreo, para la comprensión de la exploración, etcétera. Bueno, pues fue también muy valiosa mi participación con él. Estuve muy de cerca viendo muchos proyectos. Recuerdo que nos tocó revisar el cierre de un relleno sanitario aquí en la zona de Santa Fe, cuando no existía nada en Santa Fe más que el relleno sanitario. Entonces, lo primero que había que hacer era clausurarlo, cerrarlo. Era un relleno, bueno, ni siquiera se le puede decir un relleno sanitario, era un tiradero de basura, porque se disponía la basura como Dios les daba a entender, como se podía, con los equipos que se tenían. Habían utilizado unas zonas de lomeríos suaves con barrancas para disponer la basura y bueno, y pues nos contratan con el prestigio que tiene TGC, el prestigio que tiene tanto Enrique Tamés como Enrique Santoyo, pues nos contratan para entrarle a la basura y establecer una serie de recomendaciones para hacer el lugar seguro. Se formó lo que se le llamó la Alameda Poniente, porque estaba ya muy cerca el cambio de la Universidad Iberoamericana a donde actualmente sucede, porque antes estaba al sur de la ciudad, en la colonia campestre Churubusco. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar y ustedes comprenderán que con las habilidades del ingeniero Enrique Santoyo, con la sapiencia del profe Enrique Tamés, pues, pues ahí fuimos caminando, pero ninguno de los tres sabíamos nada de basura. Luego, si ellos no lo sabían, pues por supuesto su servidor, mucho menos. Yo era un jovencito en aquel entonces. Bueno, pues ahí fuimos caminando y aprendimos muchas cosas de la basura. Y se resolvió, pues hicimos el cierre del relleno sanitario, empezamos, bueno, del tiradero de basura y después ya nos llamaron para varios rellenos y bueno, pues aprendimos muchas cosas concernientes a la basura, del biogás, de los lixiviados. Fue una experiencia muy, muy singular, muy interesante, de la que pues aprendí muchas cosas. Y en mi última etapa en TGC, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que está ahí en el Zócalo, pues tenía problemas de deformación desde que la construyen, dado que la construyen sobre restos de pirámides, pues los grados de preconsolidación en los suelos eran variables. Había un manantial incluso donde está la torre poniente, y entonces pues había suelos medianamente duros, intermedios y suelos muy blandos.
Entonces la catedral, pues desde que se empieza a construir ha tenido problemas de hundimientos diferenciales y en ese entonces, pues otra vez con el prestigio que tenía la empresa, los llaman a los dos Enríquez a que vean el problema porque estaban fisuradas las bóvedas. Sí, Y ingeniero, sí, una pregunta. ¿El ingeniero Santoyo y el profe Tamés eran socios y ellos fundaron TGC sí, o cómo era la relación? TGC, digamos, la funda un ingeniero que se llama Praxedis de la Cruz. Él conocía al profe Tamés porque Praxedis de la Cruz trabajó en ICA, ahí conoció al profe Tamés. El profe Tamés, para cuando empiezan a gestar TGC, estaba en la Universidad Metropolitana, estaba ejerciendo actividades pues docentes, llegó a ser rector de uno de los planteles. Enrique Santoyo Villa estaba en el Instituto de Ingeniería y llaman después un colaborador muy cercano de Enrique Santoyo Villa durante mucho tiempo, que es compañero mío de la generación, que se llama Ernesto Holguín Gómez Lamadrid, que es un hombre brillante, pues había estado trabajando muy cerca con Enrique Santoyo. Entonces a él lo invitan y a otro más que se llama Eduardo Gutiérrez Sarmiento, que es el que me entrevistó a mí, me contrató en TGC y que luego fue posteriormente mi socio. Entonces ellos son los iniciadores, convencen al profe de regresar al ámbito de la práctica. Y bueno, pues Santoyo también a partir de eso toma la decisión de salirse del Instituto de Ingeniería. Y así es como forman TGC. Cuando yo entro a TGC se retira por razones personales Ernesto Holguín Gómez Lamadrid. Él se sale de la empresa. Por supuesto, yo no entré para sustituirlo, claro que no, simplemente es una coincidencia. Él tenía unos meses de haberse ido cuando yo tengo la oportunidad y bueno, pues a mí me contratan. Entonces, regresando a lo de la catedral, como había problemas de agrietamiento en las bóvedas, pues el gobierno federal pide que se atienda con premura y un arquitecto que incluso entiendo acaba de fallecer, que se llamó Sergio Saldívar, los contacta. Él estaba encargado de la parte de la conservación de los monumentos y los contacta y bueno, recuerdo que cuando nos platicaban ahí en TGC esto, pues nos explicaron, nos expusieron cómo llegaron a proponer la técnica con la que pues, se enderezó la catedral, que es la técnica de subexcavación. El ingeniero Santoyo había estado leyendo en revistas, lo leyó en un journal del Geotechnique, un pequeño artículo que es como un cuarto de cuartilla, o sea, muy, muy pequeño, que habla de la subexcavación y está propuesto para la Torre de Pisa, donde dice la Torre de Pisa está inclinada, extraigamos material de la parte alta para que sabiendo que los suelos en la zona de la Torre de Pisa son suelos blandos, vamos a generar un hundimiento y vamos a obligar el giro de la estructura y su corrección. El arquitecto, creo, si no me equivoco, se llamaba Fernando Terracina. Entonces, esta idea que vio Enrique Santoyo en un dibujo, en un artículo pequeñito con una explicación pues, diferente a la que yo estoy diciendo ahora, pero muy parecida, pues se empieza a desarrollar toda una tecnología. Entonces, el arquitecto pues dice, bueno, pero ¿esto dónde se ha hecho? No, pues en ninguna parte. ¿Y de dónde vienen las ideas? Pues ya el ingeniero Santoyo se puso a la tarea de conseguir el artículo, le presentaron el artículo del Geotechnique y bueno, pues
dijo, bueno, pero no podemos llegar con algo que nunca se ha hecho a un monumento tan grande como la catedral. Para que ustedes tengan una idea, pues la catedral tiene una planta de 60 por 120. Grandísimo. Enorme. Entonces, se empiezan a gestar las ideas, obviamente las van desarrollando Enrique Tamés y Enrique Santoyo, y se ponen ya en marcha todas las ideas en una iglesia que es la iglesia de San Antonio Abad, que está muy cerca de la estación del metro San Antonio Abad. Una iglesia muy pequeña, tiene una bóveda única, porque la catedral es una iglesia de cinco bóvedas. Tiene la bóveda central, tiene las bóvedas procesionales, que son las laterales, y se llaman así porque por ahí circula la gente para hacer las procesiones, y luego tiene las bóvedas donde están las capillas, en las zonas laterales. Eso constituye las 5. Esta nada más tenía una, es más o menos de la misma época, entonces deciden, bueno, pues aquí vamos a probar la metodología. Y empieza. Y internamente en TGC, pues habíamos un grupo de, digamos, de maduros, de medianos y de jóvenes. Yo estaba entre los jóvenes. Y entonces la participación en estos proyectos pues era de los maduros. Y entonces un día platicando con Carlos Gutiérrez, le digo, oye, Carlos, sería pues importantísimo que dieran oportunidad de que algunos de los jóvenes pudiéramos participar en proyectos tan complejos, tan difíciles, tan interesantes como el de la catedral, porque, insisto, estaban los maduros, estaba el profesor Enrique Tamés, el ingeniero Enrique Santoyo Villa, el ingeniero Marcelo Ríos, el mismo Carlos Gutiérrez, que el bueno era medianón. Y entonces, ¿Y cuántos años tenían más o menos ellos? yo creo que, híjole, yo creo que el profe Tamés ha de haber tenido, pues no sé, unos 64, 65 años. Enrique Santoyo ha de haber tenido unos 55, 56 años. Carlos Gutiérrez ha de haber tenido como 46 o 47. Marcelo Ríos ha de haber tenido como 57, 58. Era casi contemporáneo de Enrique Santoyo Villa. Y pues ese era el grupo que estaba fundamentalmente metido en el asunto, y luego pues veníamos los que teníamos menos de 30 años, ¿no? En los que yo me encontraba. ¿Y recuerda, bueno, algunos de los con los que participaba ahí? Pues en mi época me tocó participar, de la época de la catedral, estaba el ingeniero José Segovia, creo que ya estaba la ingeniera Elvira León Plata, algunos de ustedes les deben de sonar estos nombres. Estaba Juan Manuel Cuevas, mi socio actual. Y Ernesto Holguín había regresado y era asesor. Y estaban algunos otros que ahorita no recuerdo el nombre de todos. Y recién yo entré a trabajar a TGC, hubo una camada importante de estudiantes que vinieron de China a hacer la carrera, y se vinieron muchos ingenieros, un grupo muy, muy numeroso. Entonces, cuando yo entro a trabajar a TGC estaba Riquín Lin Xue, algunos lo conocerán, algunos no, un hombre brillante. Es quien colabora en el libro de Connor, ¿verdad? El que colabora en el libro del Cono con Enrique Santoyo. Estaba Rodolfo, es que se me olvidó su apellido, pero bueno, sí, ahorita. Rodolfo Martínez. Él había hecho la maestría con ideas muy acendradas en él del doctor Sebart. Trabajaba en TGC con una filosofía
Un poco diferente, pues porque el doctor Sebar y el profesor Enrique Tamés iban por caminos un poquito diferentes. A Enrique Tamés le gustaba la simplicidad, al doctor Sebar le gustaba la formalidad, y si la formalidad era un largo y sinuoso camino, pues con la pena. Entonces, sí había diferencias. ¿Y a Trabajaba. usted quién le gustaba más como ingeniero? Bueno, O sea, pues mira, yo admiro a los dos. Yo fui alumno del doctor Sebar, porque en mis andares en TGC yo mismo me di cuenta que aunque había estudiado en Francia y había aprendido muchas cosas, yo había dejado a la mitad la maestría. Entonces decido regresar a la maestría para que me den la oportunidad de terminarla. No tenía el firme propósito de recibirme, pero sí quería, sobre todo quería tomar clases con el doctor Sebar y ver en ese entonces, pues yo consideraba que ya mi despertar con la ida a Francia, con la lectura del libro de Mitchell y con todo lo que había aprendido trabajando al lado de Enrique Tamés y de Enrique Santoyo, yo de mismo me decía, pues me quiero poner a prueba. Entonces, mi ponerme a prueba era entrar a las clases con el doctor Sebar. Bueno, pues después de algunas penurias, me dejaron entrar, me revalidaron 0 materias, nada de nada, porque me pidieron mi historial académico, me pidieron que acreditara que había yo estudiado en Francia. Y bueno, pues ya se los acredité y finalmente me dijeron, bueno, pues te vamos a permitir entrar. Y bueno, pues ya entré y pude inscribir las 2 materias. Tuve que llevar mecánica solos aplicada con el ingeniero Guillermo Springal, llevé laboratorio con Víctor Saldierna, ya, pues ellos ya no dan clases, por supuesto, y tomé el Cimentaciones 1 y Cimentaciones 2 con el doctor Leonardo Sebar. Yo pues, oí algo de la plática con Agustín de Menegui, pues yo también formo parte de algunos que, pues tomamos las 2, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder inscribir las 2 materias y bueno, pues es otro enfoque, es otra filosofía, pero pues también fue rico y me permitió ver otro enfoque. Los dos siempre me han parecido muy interesantes y pues no puedo más que también decir que esa materia pues me marcó, ¿no? un Yo parteaguas en su carrera, entonces. sí, digo, yo soy más, estoy más en la línea de Enrique Tamés, con quien todavía trabajé. Pues, tuve un tiempo ahí de un tiempo de espera, pero después volví a trabajar con él. Y pues prácticamente hasta los últimos días de él, pues pudimos hacer cosas juntos. Entonces, bueno, yo soy un poco más de esa línea, conozco las teorías, y bueno, pues a veces en algunos proyectos las aplicamos aquí, del doctor Sebar, y bueno, pues los dos, no dejo de reconocer que los dos hombres muy brillantes, muy formales, y de quien pues aprendí muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Porque también con el doctor Sebar, eh, pues no fue sencillo, ¿no? Con todo y que yo me quería probar, pues sí, sí, no me fue mal, pero el esfuerzo sí fue importante porque con él no bastaba saber, sino había que trabajar. Y había que trabajar muchísimo. Yo para ese entonces todavía sigo soltero. Cuando termino, no, terminando el primer curso de cimentaciones y decido inscribirme para tomar el segundo, que ya fue la última, y la tomé como única materia en la maestría, pues decido casarme. Entonces hice
cimentaciones profundas con él, ya casado. Y bueno, pues sí, realmente fue significativo en mi vida. Otra vez tuve que hacer un esfuerzo pues, particular porque en TGC me dieron permiso de inscribirme a la maestría, pero me dijeron, bueno, pero ahí tú ves cómo te organizas con tu tiempo para que tú sigas haciendo el trabajo que tienes que hacer. Y híjole, pues Sí, complicado, me imagino. muy complicado. Tomaba con el doctor Sebar, llevábamos la materia 2 veces por semana y nos dejaba tarea siempre. Entonces, híjole, pues había veces entre semana que yo me iba en blanco, ¿eh? Me regresaba a su casa, sea yo, pues, después de trabajar, llegaba 9:30 de la noche, me ponía a hacer mi tarea y a veces me llegaron a dar pues las 7 de la mañana, desayunar, bañarme y vámonos a trabajar. Pero Y seguro bueno, valió la pena, ¿no? no, pues sin lugar a dudas, ¿no? Hoy mi cuerpo me reclama y se acuerda de aquellos excesos, pero sin lugar a dudas, valió la pena. Por supuesto que fuimos en el primer curso, terminamos, nos inscribimos 5 y pues por la forma de ser del doctor, del doctor Sebar, pues realmente el curso lo hicimos 3 y para el segundo semestre nada más habíamos 2. Y Precisamente eso decía el profesor de Meni, bueno, en otra plática, decía, nos inscribíamos 5 y sobrevivíamos 3, ¿no? Y él pues hablaba de eso, de que era pesada la materia, ¿no? no, pues sí, entonces para el segundo semestre nos dijo que pues le estaban exigiendo que por lo menos fuéramos 3, pero que nos inscribiéramos, porque nada más habíamos 2 interesados. El otro compañero era colombiano y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo con la primera me quedo, muchas gracias. Y como ya tengo terminados los créditos, mejor ocupo mi tiempo en titularme y regresarme a Colombia. Bueno, pues él ya no quiso y se apuntó una ingeniera que también después ella trabajó en TGC, que se llama Evangelina Gutiérrez, que quizás algunos de ustedes conocen, y ella fue la tercera y pues logramos que nos diera la materia. Entonces, pues después de todo esto que les he platicado, pues yo a la mitad del proyecto de TGC, pues por muchas razones, circunstancias personales, etcétera, pues yo me retiro de TGC y cuando yo me voy nos fuimos varios, entre ellos se fue el mismo Carlos Gutiérrez, se fue mi socio Juan Manuel Cuevas, me fui yo, y pues en nuestra salida, que tampoco la decisión de separarnos no era la misma para todos, pues como coincidieron en el tiempo, pues empezamos a platicar si no nos convendría asociarnos, y bueno, pues ahí generamos otro parteaguas y nos salimos, ¿no? Y Catedral no estaba concluida. A mí me tocó quedarme como responsable de ese proyecto porque después de haber platicado esto con Carlos Gutiérrez a la semana, algo así, me llamó y me dijo, ¿lo solicitaste? Pues aquí lo tienes. Entonces, empecé yo a ver todo lo que es la subexcavación en este templo de San Antonio Abad y, y hacer todos los preparativos para instaurar en Catedral. Entonces, pues yo estuve trabajando en Catedral pues un par de años y pues las cosas cuando ya me retiro pues se han de haber quedado como a la mitad, ya llevábamos de corrección del orden de 28 centímetros. Entiendo que se pudo corregir 1 centímetro, digo 1 metro en el sentido longitudinal. Para que ustedes se den una idea, el desnivel que había en el sentido longitudinal, en los 120 metros, era 1,40 y en el sentido transversal eran, creo que 65 centímetros. Una No, barbaridad. 1,10. No, era más de 1 metro, 1,10. Y
Cuando yo me voy, pues en el sentido longitudinal habíamos corregido como 25 y en el sentido transversal como 10 o 12. Entiendo que al final lograron corregir la mitad del sentido longitudinal y también casi la mitad del sentido transversal, y además no se podía corregir totalmente porque la catedral nace chueca y los albañiles tienen la mala manía de ir plomeando, entonces, pues tiene si uno revisa los plomos de las columnas y demás, pues son parabólicos porque se inclinaban, los corregían, se inclinaban, los corregían, se inclinaban, los corregían. Entonces, no podía enderezarse al 100% porque pues, se le iban a generar muchos problemas de esfuerzos en la estructura. En fin, y bueno, pues formamos una empresa que se llamó Asesores en Cimentaciones. Y estuvimos trabajando desde el 93 hasta los primeros meses del 2001, donde fundamentalmente pues los socios éramos Carlos Gutiérrez, Juan Manuel Cuevas y su servidor. Y pues desarrollamos proyectos importantes, vimos un par de muelles en Manzanillo. Estuvimos viendo un proyecto pues, que iba a ser muy importante, sobre todo por la forma en la que se quería construir con el sistema de niveles gemelos, con el top-down, aquí cerca de la glorieta de la Diana, una torre que en su momento se llamó la Torre Sidek Hilton, y que cuando entra de presidente Ernesto Zedillo, él entra de presidente el 1 de diciembre del 94 o del 95, no creo que del 95, y viene el error del 95 y entonces se genera una devaluación importante. Está saliendo Carlos Salinas de Gortari como presidente y bueno, pues el proyecto se viene abajo, pero pues nos toca participar con un grupo prestigioso. Había ingleses de una empresa que se dedicaba a cimentaciones que se llama Cementation, de un grupo que se llama, ay, se me fue el nombre, no me acuerdo ahorita a ver si recuerdo el nombre de la empresa inglesa, y trabajamos con, ellos estaban viendo la parte de procedimientos constructivos y del diseño, junto con nosotros, y había asesoría también de una empresa de Estados Unidos, bueno, dos empresas de Estados Unidos, en la parte de suelos, una que se llama Muser and Rutledge, con la que también tuvimos oportunidad de trabajar, y el proyecto por la parte mexicana lo estaba desarrollando el ingeniero Enrique Martínez Romero, a quien muchos de ustedes habrán conocido o habrán oído hablar de él, un ingeniero en estructuras muy, muy, muy destacado, brillante, que además nos ayudó en nuestros inicios como empresa, nos tuvo la confianza de darnos un proyecto tan importante como este. Llevábamos una excavación a 20 metros de profundidad, era de las primeras veces que se hablaba en México de los muros pila, y algunos decían, están locos. Empezamos a hacer unos análisis de elemento finito, con algunos amigos. No había programas de elemento finito para el área de suelos, entonces con un amigo que está en el Instituto de Ingeniería que se llama Juan José Pérez Gavilán, y con el maestro de ingeniería Raúl Jan, otro amigo, pues hicieron unas adecuaciones y podemos correr unos modelos para ver desplazamientos y ya ver interacción, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta ingeniería pues se las platicamos a la gente, a los ingleses y a los americanos. Estuvimos en Londres y estuvimos en Nueva York, y bueno, pues siempre es grato que después de que cuando yo empecé a dedicarme a esto de la mecánica de suelos, que no estaba en mis propósitos como estudiante, pues después decir, mira, ya entiendo muchas cosas y estarlas defendiendo. Cuando yo les dije que al principio no daba pie con bola y no le encontraba la cuadratura al círculo. Bueno, pues entonces
estas cosas le empiezan a dar, estas situaciones que se van dando, pues le empiezan a dar uno confianza en lo que se refiere a la parte del diseño. Entonces, Sí, claro. hicimos un edificio, hicimos el diseño de la cimentación de un edificio con el sistema top-down. No teníamos muros pila después de que les digo que se tuvo que cancelar. Es un hotel que está, un Fiesta Inn, con una arquitectura muy singular que está en la esquina de Nuevo León, Insurgentes y Viaducto. Esa era una excavación abandonada. Según pudimos enterarnos, fue el primer muro Milán que se construyó el grupo ICA de manera particular, porque todo lo primero que hizo de muros Milán fue para el metro. Ya lo hicieron para la iniciativa privada, pero hubo muchos problemas y el predio estaba abandonado, con el muro Milán construido, con una excavación a medias, relleno de basura, ahí guardaban carros y de vendedores ambulantes, lleno de perros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos llaman para revivir este lugar y bueno, pues costó trabajo, fue difícil, hubo que seguir un procedimiento muy particular porque el muro Milán estaba concebido para un proyecto pues, que por supuesto Diferente. se tiró a la basura, diferente, y la pata estaba corta, entonces hubo que hacer ataques muy particulares en el fondo, atacando tramos pequeños, y bueno, tuvimos algunas dificultades porque hay algo de rellenos de basura, pero finalmente se sacó adelante y el edificio se ha comportado muy bien. Está cimentado en pilas y tiene una excavación, si mal no recuerdo, como a 18 metros de profundidad. Y me toca a mí realizar la ingeniería. En este grupo ya como asesores en cimentaciones, pues buena parte del diseño técnico recae sobre mis espaldas y bueno, pues eso a mí también me permite crecer mucho y pues me da mucha confianza para seguir adelante, ¿no? Y para empezar a hacer muchas cosas. Iniciamos haciendo anclajes, y pues yo digo iniciando y tratando de comprender bien a bien todo este proceso de las anclas. Ya se habían diseñado algunas en TGC, digamos que las anclas datan en la Ciudad de México, pues ya sí, empezando a construirlas mucho, pues de finales de los 80s, y se hacían anclas de varillas del 8, del 10, del 12, varillas corrugadas, con capacidades limitadas entre 20 y 25 toneladas, y bueno, pues a nosotros nos toca, pues creo que nosotros ayudamos a dar algunos brincos, en el sentido de cambiar los diseños a los cables, somos de los que estamos aprendiendo hacer estos diseños y a ir modificando las tecnologías y demás para empezar a tener anclas de 30, de 50, de 70 toneladas con inyecciones de 2, 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? No se diga hoy que pues, hay anclas que se inyectan a 12, 15 kilos por centímetro cuadrado y anclas pues, de 260, 280 toneladas, ¿no? Sí, yo que entonces, yo entiendo que son ustedes de los pioneros en aplicar los sistemas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pues mira, como les comenté, ya TGC tenían algunos diseños, yo internamente en TGC ya había participado en algunos, junto con otros ingenieros, con el ingeniero José Segovia, con la ingeniera Elvira León Plata, con la ingeniera Evangelina Gutiérrez, pero bueno, pues sí creemos que estuvimos ajustando muchas cosas y además comprendiendo muchas cosas del comportamiento, para pues pasar a proyectos más grandes con excavaciones mucho más grandes, ¿no? A mí me tocó ver una excavación a 20 metros de profundidad allá por Insurgentes y el Eje 10, muy cerca de Ciudad Universitaria,
debe tener unos 22, 23 metros de profundidad. Y pues imagínense ustedes, se hizo con taludes, se atacó el núcleo central, se construyó el edificio y luego se excavaban los taludes en etapas alternas hasta llegar al fondo y construir. No, pues eso era una cosa Impresionante, ¿no? terrible, muy lento. Un sótano de ese tamaño, pues puede tomar 2 años la construcción. Sí, claro. Bueno, y que para los que nos estén escuchando, el ingeniero Alberto Cuevas, pues tiene dentro de sus proyectos que ha desarrollado, pues una de las, pues digamos que es la excavación más profunda que se ha hecho en la Ciudad de México, que es la torre que está en Periférico de Reforma, como, que le llaman algunos el Totopo, El Dorito también le el llaman. Dorito. Pues el ingeniero ya nos platicó alguna vez en alguna conferencia una conferencia virtual sobre este proyecto, pero el ingeniero pues es una de las personas que más sabe de excavaciones y que más proyectos ha hecho de excavaciones aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues si alguien pues tiene autoridad para hablar de excavaciones es el ingeniero Alberto. Y en eso, pues yo le debo mucho al ingeniero, aprovecho para agradecérselo y reconocérselo, ¿no? Sobre el estudio de las excavaciones, que incluso me ha llevado a mí a profundizar un poquito más en el tema. Y ahorita que platicaba él de sus profesores y de sus grandes maestros, que entre ellos destaca el profe Tamés, yo tengo una anécdota muy curiosa de que la primera vez que conocí al ingeniero Alberto Cuevas fue en la obra del Parque Toreo, que está aquí por el Metro Toreo. Y precisamente me lo presentan al ingeniero Alberto Cuevas, pues había una rampa para bajar a la obra y entonces pues yo también ya había escuchado mucho de él, tenía ganas de conocerlo, platicamos por ahí de 5 minutos y a los 5 minutos entra una camioneta y las mismas palabras que le dijeron a usted cuando conoció a Enrique Tamés, usted me las dijo, ¿no? Me dijo, esta persona que viene bajando es Enrique Tamés y seguro no has escuchado de él, pero vas a escuchar muchísimo. Entonces ahí yo tuve la fortuna de conocer tanto al ingeniero Alberto como al profesor Tamés y pues ya en esa confianza pues yo entro a la junta del proyecto, yo no tenía ni idea, yo era ayudante de residente y entonces ahí escucho hablar tanto al ingeniero Cuevas como al profesor Tamés sobre el proyecto y pues yo de ahí me quedo fascinado, ¿no? Tanto con la geotecnia, con las excavaciones y cómo se llevaban los proyectos y pues es como yo termino, gracias a una de esas pláticas, pues haciendo un doctorado en excavaciones también, y pues eso creo que no se lo había platicado, ¿no? No, fíjate que ahora que lo citas, como yo les comenté, para ahondar un poco en esto que nos está compartiendo Felipe, cuando nosotros nos separamos de TGC, bueno, pues la salida no, pues fue difícil y durante un tiempo, digamos que la relación tanto con el profe Enrique Tamés como con el ingeniero Enrique Santoyo Villa fue difícil. Eh, Después del 2001 que pues por razones personales del ingeniero Carlos Gutiérrez nos separamos y entonces nosotros ya formamos Ingenieros Cuevas y él formó su empresa. Poco tiempo después nos reencontramos con el profe Tamés. Y entonces a partir de ahí empezamos a colaborar en muchos proyectos. Hubo un proyecto importante que hicieron en Reforma, que es el conjunto que está en Reforma 222, que son 3 grandes edificios que comparten un podium, una excavación importante, etcétera. Entonces ahí el profe nos pide que le ayudemos a hacer trabajos de exploración y sondeos, y es el reencuentro con él. Él ya por su cuenta, ¿no? Él Supongo. ya se había separado también de TGC y él trabajaba por su cuenta. Entonces, pues al no contar con una empresa que le pudiera ayudar a hacer todo esto, pues nos tiene la confianza. Y es a raíz de este proyecto que pues comenzamos una relación y pues vimos muchos proyectos nosotros como diseñadores o nuestra empresa y él como asesor. Y este proyecto del que comenta Felipe, que es el Toreo, bueno, pues nos tocó ver la demolición del Toreo y la construcción del conjunto mixto, que es un centro comercial con varias torres de oficinas. Entonces,
había que salvar un colector que pasa por debajo del desarrollo, ponerse a averiguar cómo y qué, hacer análisis para que lo que se fuera a construir de cimentación no le cambiase la condición de esfuerzos al conducto y generar un problema porque forma parte del emisor poniente del drenaje profundo. Entonces, pues yo no recordaba que ese detalle, sí me acuerdo ese día que estuvimos platicando, pero yo no me recordaba que ese día conociste también al profe. Y bueno, pues con él, este otro edificio singular que está sobre Paseo de la Reforma, muy cerca pero más bien está sobre Periférico, muy cerca de la intersección con Paseo de la Reforma, al que le llaman el Dorito, ¿cómo dijiste? No sé qué otro nombre. Totopo también El le llaman Totopo algunos. le llaman, que tiene un volado de 50 metros y que tiene una excavación de 54-50 con relación al nivel de banqueta. Pues nosotros somos los diseñadores y el profe era el asesor. Y entonces ahí fue muchísimas veces a ver la obra y teníamos la oportunidad, pues digo, eh, habíamos tenido ya una relación previa de 8 años, uno conocía perfectamente la manera de pensar, cómo abordar los problemas y bueno, pues siempre es grato trabajar con el profe Tamés y seguirle aprendiendo, porque lo que yo les decía al principio, eh, el profe decía, pues prácticamente cuando se veía un proyecto, él explicaba, él sí tenía una vocación de enseñanza de manera natural y él platicaba y platicaba y bueno, pues él platicaba pensando en que uno lo seguía, ¿no? Y como yo les dije hace un rato, pues a veces sí, a veces medianamente y a veces no. Con el pasar de los años, bueno, va siendo más fácil el seguimiento y uno va comprendiendo todo y bueno, y después de más años uno empieza a decir, y bueno, a lo mejor con el tiempo volveré a rectificar, pero a veces digo, bueno, en esto no estoy de acuerdo con él. Y entonces uno también ya empieza a independizarse un poco de esa liga que pues para mí fue rica, ¿no? Importantísima. Igual con el Rick Santoyo, después tomó un poco más de tiempo, pero después ya de muchos años pudimos volver a tener una relación afable y agradable, y ya no, nosotros ahí sí ya no tuvimos la oportunidad de volver a trabajar juntos, salvo en unos casos muy particulares, pero más bien, bueno, fueron circunstancias muy especiales de nosotros contratistas, ellos diseñadores, tuvimos unos problemas en la excavación y entonces nos toca participar juntos para ponernos de acuerdo en los procedimientos constructivos para resolver las dificultades que habíamos tenido en las excavaciones, porque, pues digo, ya saben, son cosas complicadas y que ponen a prueba muy rápido el conocimiento geotécnico. Yo creo que la excavación es, si no está bien, rapidito lo vamos a saber, ¿no? Pues algunas dan problemas por desconocimiento de uno, por errores humanos, y pues hay que actuar inmediatamente. Entonces ahí nos toca participar, ya teníamos una relación agradable y nos toca participar conjuntamente con los sistemas de recuperación de un caído que habíamos tenido. Y bueno, pues por supuesto que fue muy agradable. Entonces, hoy en día, bueno, pues estoy aquí en Ingenieros Cuevas y pues hemos visto proyectos, pues como los que acaba de Sí. citar Felipe, pues tenemos muchos grandes, obviamente hacemos desde una casa hasta proyectos pues de cierta envergadura, somos fundamentalmente urbanos, aunque hemos hecho algo de muelles, hemos visto algunas cosas en aeropuertos, sí hemos hecho mecánica de suelos, pues en las grandes ciudades, en Monterrey, en Guadalajara, en León, en Cancún,
Y en algunos otros lados, Querétaro, Puebla, Guerrero, ¿no? Cuernavaca, Guerrero, sí, en Ixtapa, pues la mayor parte de nuestro trabajo está aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuál considera que ha sido el proyecto más complicado que usted como diseñador ha encontrado? Híjole, pues mira, hay algunos espectaculares, pero tiene uno que reconocer que no han sido tan difíciles. Hay otros que no son espectaculares, pero sí han sido complicados. Eh, pues recientemente vimos un proyecto de enderezado de un edificio, incluso está publicado en la revista de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, un proyecto complicado, un proyecto teníamos que renivelar un edificio 65 centímetros, un edificio cimentado en una combinación de cajón con pilotes de fricción, que desde que lo construyeron dio lata, lo construyen poco antes del sismo del 85, para el sismo del 85 tiene graves problemas porque se hunde de un lado casi 1 metro, antes no se cayó el edificio. La falla es fundamentalmente de cimentación porque a la estructura pues le pasó, pero bueno, le pasaron, tuvo daños, pero no tan graves. Y bueno, nos invitan a participar en la verticalización y bueno, pues tuvimos un pequeño contratiempo, tanto que estábamos realizando los trabajos y logramos moverlo, pero de una manera no como lo esperábamos, porque el edificio se hundió súbitamente. Nosotros queríamos moverlo casi 70 centímetros y el edificio se movió súbitamente en el sentido correctivo 64 centímetros. Un Y día, casi todo. pero pues no se movió exactamente como queríamos, porque corregimos mucho del problema longitudinal, pero no del transversal. Ya había sido reforzada la estructura por los problemas que tuvo en el 85 y después decidieron reforzarla para que la estructura cumpliera con grupo A, no tocaron la cimentación. Entonces, cuando hacemos estos trabajos, la rigidización le permitió al edificio comportarse bien, prácticamente no tuvo ningún daño, pero imagínense ustedes que estando uno dormido, recibe uno una llamada a las 3:30 de la mañana y pues uno ya sabe que cuando le hablan de noche, pues problema seguro, ¿no? Y más cuando son los colaboradores, ¿no? Pues yo simplemente en este negocio pues hay muchos problemas y eh, pues malamente no apago el teléfono porque sé que ocurren accidentes. Entonces me hablan a las 3:30 de la mañana, pues está uno dormido, pues el reflejo es tomo el teléfono y contesto, pero pues, ni siquiera vi el nombre, nada. Ya me dice el arquitecto, el nieto del dueño. Oye, Alberto, fíjate que acaba de pasar esto, se movió el edificio, estimamos del orden de 70 centímetros, está aquí la policía, están los bomberos, está la gente de compañía de luz, no, ya era Comisión Federal de Electricidad, porque se generó un corto, porque no habíamos hecho todavía los cortes a las tuberías de agua potable, ni la de energía eléctrica, ni habíamos adecuado el drenaje, pues porque apenas estábamos empezando a mover el edificio, se había movido 2 o 3 centímetros. Pues dije, bueno, pues dame la oportunidad. Yo vivo lejos de la Ciudad de México, vivo pegado a Toluca. Entonces le digo, pues dame oportunidad, déjame echar un baño rápido y pues nos vemos en 1 hora, porque pues nada más de mi casa a la obra, pues aunque me vaya a todo lo que da el coche, pues por lo menos a esa hora, pues iba a ser como 40 minutos. Dije, entonces ya me metí a bañar y órale. Y bueno, pues
revisamos todo, realmente las autoridades estaban en buen plan, no estaban deteniendo a nadie ni nada, pero yo sí le dije a la gente de Protección Civil, a ver, es importante que entremos, porque necesitamos saber si hay que tomar algunas medidas de desalojo o no, pues por los vecinos. Me dijo, no, ingeniero, usted está loco. Le digo, no, necesitamos hacerlo porque de otra manera por fuera no se ve nada y por fuera son puros cristales. Los cristales están bien, ese es un buen indicio. Estaban rotos los de la planta baja, pues porque el edificio a la hora de bajar, como los cortes en la banqueta, cuando se penetró el edificio dejaban aristas, pues se rompieron algunos vidrios, pero arriba no había nada. Entonces le digo, bueno, mire, ese es un buen indicio, pero hay que saberlo. No, no queremos dificultades. Ya estamos en un problema, pues no quiero que se haga más grande. Dijo, bueno, pasen. Dijo, vamos a pasar Protección Civil, Gobierno de la Ciudad, Protección Civil, Alcaldía, el encargado del mantenimiento que sabe dónde está todo y uno de ustedes. Bueno, pues ahí te vamos. Entonces yo le dije al arquitecto, pues, ¿sabes qué? Entro yo, me dijo, bueno, está bien, entramos. Obviamente no había energía eléctrica, entramos con lámparas, con la luz de los teléfonos, y ahí hicimos un recorrido del edificio, nos habremos entrado, pues, no sé, poquito más de media hora. No había nada, el edificio estaba en muy buen estado, eso me permitió exhalar un suspiro así importante y decir, porque yo estaba pues con el Jesús en la boca, con el estómago apretado, apretado, apretado desde que me hicieron la llamada. Entonces dijimos, hay que cortar la energía eléctrica, cortamos la energía eléctrica, cerramos el agua, pero como faltó el suministro, porque se cortó la tubería, entró en automático la bomba y estaba mandando el agua a los tinacos. Y entonces, pues oíamos el caer del agua. Y me dijo, bueno, pues el agua de los tinacos no puedo hacer nada, mejor que ya que se pierda. Le dijimos, bueno, está bien, pero corta las bombas, corta todo para que ya no vuelva a subir agua, porque ellos tenían planta de energía eléctrica. Entonces, pues cortamos la planta. Bueno, salimos, platicamos con la gente de Protección Civil, dijimos, pues las cosas se ven bien. Por el momento, la construcción única colindante real con el edificio la teníamos rentada nosotros mismos. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a desalojar. Nos dijeron, pues hay que empezar a hacer un tapial. Y por el momento la única restricción es no pueden trabajar, hay que poner el tapial y la casa de al lado que tienen ustedes, pues la tienen que desalojar y también le van a colocar el tapial. Y nos vemos más tarde ya que haya luz. Bueno, salimos de ahí cerca de las 8 de la mañana, ya había llegado el propietario, ya había llegado pues toda la radio y la televisión y demás cosas. Ya nos fuimos a platicar, logramos medir algunas cosas, porque dijimos, bueno, vamos a ver si el edificio se sigue moviendo o no se sigue moviendo, y bueno, pues con un metro ahí, porque pues ahí dormían los trabajadores, afortunadamente todos salieron y no hubo ningún lesionado, no había incluso daños materiales. Entonces, pues con un metro hicimos unas marcas, nos fuimos, y bueno, pues para la 1 de la tarde volvimos a hacer un recorrido con Protección Civil, ya estaba el organismo nuevo del gobierno, se me fue su nombre ahorita, Instituto de la Seguridad de las Construcciones. Instituto para el ISC, sí, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, el ISC, perdón. Y entonces, bueno, pues hicimos un recorrido y fuimos a medir la marca que teníamos, le enseñamos que habíamos marcado y el edificio no se había movido nada, ya ni un milímetro. Claro, ustedes pueden decir, bueno, la precisión, está bien, pues a lo mejor se movió unos milímetros. Según las marcas, nada, pero podíamos haber aceptado que se había movido unos milímetros, nos dio tranquilidad porque, digamos, el accidente ha de haber ocurrido a las 2 de la mañana. Estábamos midiendo a la 1 de la tarde, las 13 horas, pues ya habían pasado 11 horas. Entonces, bueno, pues esa es una experiencia que me deja un aprendizaje importante. Hubo que cambiar toda la metodología.
porque nosotros habíamos considerado primero enderezarlo y después recimentarlo para que la recimentación no se opusiera al enderezado. Y bueno, pues aprendimos que no, en este caso hubiera sido preferible haberlo primero recimentado y luego haber entrado al proceso de su excavación. Entonces, cambiamos todo el plan de trabajo. Nos tuvo confianza el propietario para permitirnos continuar, porque podría en ese momento haber dicho, no, pues es que prefiero mejor otro y muchas gracias, que les vaya bien, o aquí está la cuenta de los daños correspondientes, y nos dejó trabajar. Y bueno, pues el edificio en este momento se enderezó, se recimentó y pues se ha comportado bien con los últimos temblores. Antes de que lo interveniéramos, la decisión de empezar a enderezarlo, pues, es a partir del sismo del 19 de septiembre del 2017. Nosotros empezamos a trabajar prácticamente en octubre del 17 y empezamos a enderezar, a hacer todos los trabajos. Bueno, empezamos a hacer el estudio de mecánica de suelos y empezamos a trabajar en el edificio ya por ahí de fines del 18, o sea, casi nos tomó un año. Ese es un proyecto que es de esos que no luce, pero qué complicado estuvo. Muy, No, y muy. que sin duda deja muchos aprendizajes, ¿no? Como todos los que le tocan a uno. Y ahora que hablamos de policía y demás, algunas personas, y en algunas pláticas todavía sacan algunas fotos de un accidente que yo tuve en el año 2001, de ese que tú te ríes, vísperas de un puente de muertos. Estábamos habíamos hecho el diseño y estábamos llevando el seguimiento de una excavación a 11 metros de profundidad entre las calles de Tokio, Sevilla y Hamburgo, muy cerca de la Diana, muy cerca de Reforma, una calle de Reforma. Y pues el diseño, siempre ustedes saben que en muchas ocasiones cuando uno participa los diseños no están completos y luego hay que hacer parches y demás. Bueno, pues este proyecto no es diferente. La cisterna, nosotros hacemos el proyecto y pues los geotécnicos, hasta en contra de los de instalaciones, decimos que las cisternas deben estar al centro y ellos la pusieron en un costado. Entonces, y el proyecto tenía unas excentricidades importantes, está resuelto en un cajón, tiene unas pilas, pero son unas pilas para poder usar el sistema top-down. Lo estábamos usando con una tablestaca perimetral y utilizando las vigas de acero de los entrepisos para hacer la contención lateral. Entonces las pilas sirvieron para sembrar las columnas, pero no eran formalmente la cimentación. La cimentación le iba a constituir el cajón, entonces tenía excentricidades y pues había que poner un lastre, y un lastre quedaba en una orilla. Ya se les había dicho que se tenía que hacer por etapas, despacio y demás. Entonces llegamos a una junta a vísperas del Puente de Muertos y ya habíamos llegado al fondo, el comportamiento había sido bien. Dice, bueno, pues ya vamos a hacer el lastre. Entonces le dijo, oye, ¿no te conviene más hacer el lastre regresando del puente? Bueno, lo vamos a pensar. Queremos hacerlo ahora porque como la gente se va de puente, pues es más fácil bloquear la calle de Sevilla, que es el eje. Entonces, no nos van a poner tantos peros los de tránsito. Bueno, le dijimos, bueno, pero mira, lo tienes que hacer por partes, excavas una parte, te saltas 2 tramos, o sea, haces un tramo, te saltas 2, haces otro, vas a sacar el suelo, vamos a aprovechar el efecto del arqueo y lo rellenas de concreto para colocar el lastre para después unirlo a la cimentación. Sí. Bueno, la junta eran los martes. Y el jueves, yo como en la oficina tenemos un lugar habilitado para poder comer,
y estaba bajo a comer, han de haber sido las 3:30 de la tarde, una cosa así, y recibo una llamada. Dicen, oye, ingeniero, fíjate que no te hicimos mucho caso, abrimos todo y tenemos como 20 ollas aquí afuera para vaciar el concreto, ¿cómo ves? Y le digo, pues empieza a vaciar concreto porque estás en una condición de altísimo riesgo. Me avisas cualquier cosa y le cuelgo. Y bueno, pues evidentemente ustedes comprenderán que el hambre pues ya se había ido y me marca, pues yo creo que 5 minutos después. Y me dice, oye ingeniero, están tronando las tabletas, estas que metimos para constituir las tablestacas, porque iba un muro de acompañamiento. Y le digo, pues mira, ojalá y puedas vaciar el concreto y si no, saca la gente. Pero, pues, cuando le dicen uno eso, pues, ay, Diosito. Bueno. Ya ni come uno, ¿no? No, ya el apetito ya se me vino con la primera llamada. Me vuelve a llamar la tercera vez y me dice: acaban de fallar. Y entonces, en esa esquina colindamos con un edificio de 7 pisos, que tenía un pequeño cajoncito como de 1 metro y pilotes de fricción. Y pues uno empieza a pensar las colindancias, esto, lo otro. Le digo a uno de los ingenieros que me ayudó a hacer el diseño, que se llama Fernando Arenas Flores, que algunos de ustedes conocen, compañero de Felipe de la escuela. Y pues ahí te vamos. Y se nos ocurre llevar chaleco, casco, pues porque estábamos preocupados por el edificio, ¿no? Entonces llegamos y pues vimos el borlote, o sea, se veía desde muy lejos, y se nos ocurre ir uniformados y casi le pusimos al casco, yo soy el culpable. Y entonces nos acercamos y nos preguntan a dónde íbamos, qué íbamos a ver, y dijimos, pues vamos a ver vamos a ver el edificio porque queremos que estén seguros. Ustedes tienen que ver con la construcción y con el diseño, y se nos ocurre decir que sí. Bueno, no se nos ocurre, el que lo dijo fui yo. Inmediatamente llega un agente de la policía y nos detienen del brazo y nos ponen uno a cada lado. Y le digo, bueno, dice, los vamos a detener. Le digo, bueno, ya si nos va a detener, déjeme por lo menos ver el edificio. Me acompañó, me dejó ver el edificio, pues se veía todo bien. Nos regresó y nos metió a la patrulla. Nos filmaron, llegaron las cámaras y no ponían el micrófono, pero decían, miren, aparentemente aquí tienen a los culpables. Bueno, guardaditos en una patrulla, obviamente de esas patrullas que no se pueden abrir por adentro, ¿no? Y al poco rato sale el residente de la obra y pum, que nos lo ponen al lado. Ya, también, ¿no? Ya nos llevaron, nos tuvieron detenidos, pues han de haber sido unas 26 horas. Un montón. No, pues el tiempo es suficiente para que uno piense en todo, ¿eh? Y los judiciales acá rato decían, híjole, esto sí les va a salir muy caro, ¿eh? No, se metían, no saben cuántos coches se cayeron. Bueno. Y sí, ¿no? Entonces, pues ni comía uno, te dan de comer, de desayunar y de cenar. Digo, nos dieron de cenar, nos dieron de desayunar y nos dieron de comer y al rato nos soltaron. Porque pues, es una arbitrariedad, no te pueden detener, pero pues, uno tiene que ser cuidadoso para no hacer lo que hicimos. No te pueden detener porque no tienen pruebas. Claro. No saben ni quién eres. Y nosotros dijimos, pues tenemos que ver, no dijimos somos los culpables. Entonces ya, pues contratas un abogado, evidentemente, pues ya saben cómo funciona todo, hay que aceitar, y ya nos dejaron salir. Y ya, al día siguiente me habla el dueño de la obra y me dice, oye, te quiero aquí, porque le estamos haciendo esto y esto y esto, consiguieron, pues como es una excavación,
y hay que dar todas las medidas de mitigación. Habían desalojado a todos los inquilinos de ese edificio. Entonces, pues, llego con las piernitas temblando, la sentía yo uno de alambre. Yo apenas había llegado a mi casa, yo llegué a su casa el viernes a las 9, 10 de la noche, y a las 5 o 6 de la tarde del sábado yo estaba en la obra. Recuerdo que llegó otro colaborador a quien tú conoces, yo creo que la gran mayoría no lo conoce, que se llama Oscar Romano, y llegó, estaba transparente, no blanco, ¿eh? Yo digo, obviamente yo no me vi, ¿no? Vamos a la obra, el dueño, pues en una actitud tranquila, estuvimos viendo y estamos haciendo esto y necesitamos establecer todas las medidas, necesito que las revises, que lo apruebas, necesito que firmes, porque ya el corresponsable consiguió que nos dejen trabajar, el corresponsable feliz, ahí estaba, y bueno, pues yo creo que en una semana debo haber bajado como 5 kilos, no tienes hambre, todo te sabe muy mal, pues porque estás secretando muchos jugos por las sensaciones. Me equivocaba en todas las multiplicaciones, en las sumas, no tiene uno cabeza. Bueno, sí, claro. poco a poco se solventó el problema, empezamos a tomar confianza, terminamos de hacer prácticamente el cajón y empezar a construir, y luego nos pusimos a ver y dijimos, a ver, si ya se cayó, si ya retiramos los autos, si ya estabilizamos la zona, ¿por qué no recuperamos la parte donde habíamos echado concreto? Porque decidimos colocar concreto en la zona donde habían fallado las tabletas, porque nos fallaron así un estacionamiento público, porque se cayeron, no recuerdo si 3 o 4 coches, sin gente, pero se cayeron los autos. Y el concreto se echó para que las piezas que estaban sosteniendo la zona del edificio no hicieran lo mismo, porque también ahí estaba descubierta la pata. Entonces, ideamos un procedimiento, y para que vean cómo cambia, al principio pues uno se quería morir. Yo estuve a punto de dejar la ingeniería civil para el resto de mi vida, y al final terminamos recuperando la zona, atacamos las zonas como habíamos dicho, pedacito por pedacito, y pusimos el lastre, hicimos todo lo que se iba a hacer en un principio, quitamos todo el mogote de concreto y nos fue muy bien. Ahí tuvimos 2 experiencias importantes que vale la pena que yo les diga. Una, el edificio, según el topógrafo, diario se bajaba 1 centímetro, pero íbamos a verlo y no se le veían fisuras. Después de una semana, yo dije, con permiso, yo ahorita vengo. Me fui, me metí al predio del estacionamiento, que era el que estaba baldío, no lo estábamos ocupando, más que para las obras de estabilización que hicimos, y entonces llego a donde teníamos el punto de control que decía que se movía 1 centímetro. Tuve que moverme ahí, subirme a las tablestacas, digo, estaba un poco peligroso, en mi desesperación no traía cuerdas de vida, no traía nada, pero fui y dije, no puede ser, no hay fisuras. Si fuera verdad lo que me dicen, pues debería de estar dañado. Y haciendo todas las maniobras para llegar al lugar, me recargo sobre la pared donde estaba el punto, y resulta que veo que se mueve y el punto estaba puesto sobre una membrana de impermeabilizante. No, pues se caía solita, ¿no? Se movía. Pues por eso se movía. La arranqué, cambiamos el punto, y la verdad es que nos dio en todo lo que hicimos la obra a partir de que hice eso como 4 milímetros. Entonces, a veces hay que ir, cerciorarse, porque a veces las cosas no son como se las están diciendo a uno. Y luego recuerdo que algunos años después, ya que me reencontré con el profe Tamés, me dijo, mira, esto te va a servir para 2 cosas. Primero, te digo que en la casa del jabonero, el que no cae resbala. Y me contó anécdotas suyas de problemas,
y de otros ingenieros problemas. Y así mucha gente me contó muchos problemas. Y me dijo, mira, si tú crees que por esto no te van a salir trabajo, primero, pues tú tienes que saber hasta dónde es tu culpa y hasta dónde no es tu culpa. Y segundo, si eres de buena madera, la gente va a decir, a este es confiable. ¿Por qué? No le vuelve a pasar. Y pues sí, me costó mucho trabajo porque de veras estuve a punto de tirar la toalla, ¿eh? Y bueno, pues de aquel entonces a la fecha, pues han pasado 21 años y seguimos haciendo excavaciones y seguimos aprendiendo y por supuesto seguimos teniendo problemas. Sí, no, y siempre, los problemas siempre van a pasar, como dice, ¿no? Esa frase que le dijeron, pues yo creo que tienen muchísima razón y yo creo que de ahí es donde uno aprende de los errores, ¿no? Y algo muy valioso que las personas que siguen pues este proyecto, la página, saben, es que usted habla de sus errores con la finalidad de aprender de ellos y de compartirlos para que la gente, que es muy difícil, pero trate de experimentar en cabeza ajena, ¿no? Claro. Y ese proyecto, perdón, pues ha servido para mucho. A mí en lo personal, pues me sirvió para hacer mi tesis de maestría, ¿no? Usted también hizo, Y, pues y, ya algunos artículos. y para muchos ha servido, pues, para crítica. Y como dices, bueno, pues yo creo que es importante que uno se atreva a decirlo para que otros aprendan en cabeza ajena, ¿no? Que es valioso, no cualquiera lo puede hacer, pero es importante. Y no recuerdo quién, pero alguien me dio un consejo y me dijo, mira, en lugar de que la gente diga lo que quiere, lo que le llegó en términos de información de terceros de tu problema, atrévete a tú decir cuál fue el problema y descríbelo tú. Y pues bueno, Claro. sí, no fue inmediato, me tomó un poco de tiempo, pero a raíz de que lo he expuesto, muchas creencias que se tenían de por qué pasó lo que pasó, pues primero se han aclarado. Pues, yo soy el directo involucrado, le pedí permiso al dueño y me dijo, haz lo que tú consideres. Es más, yo tenía la cabeza en no sé dónde, pues yo no tomé nada de fotografías. Él me dio toda su memoria fotográfica. Y con eso, pues hice las presentaciones, lo puse en la tesis de maestría y he hablado mucho de ello. Y bueno, pues ni modo, es parte del oficio. No, y pues nosotros lo agradecemos mucho, digo, al final, bueno, yo ya no soy tan joven, pero somos jóvenes en esto de la geotecnia y nos sirve muchísimo para aprender. Nosotros le agradecemos muchísimo el que nos comparta estas experiencias porque nos sirve para, pues, para aprender un poquito que siempre vamos a tener problemas y debemos ser capaces de resolverlos. Entonces, creo que esta información es muy valiosa para quienes nos escuchan, para los más jóvenes incluso. Y pues nosotros pues le agradecemos muchísimo pues que se haya tomado el tiempo de platicarnos todas estas experiencias. Esperemos que pues que haya una segunda oportunidad de seguir platicando sobre este tipo de problemas y pues no nos resta más que agradecerle, ingeniero, por su tiempo, que ya le quitamos un buen de su tiempo de trabajo, pero lo agradecemos mucho porque sabemos que usted lo hace también con mucho gusto, ¿no? Pues, pues yo soy el agradecido, como les he dicho en muchas ocasiones y cuando tengo la oportunidad de exponer algo, pues uno tiene que comprender que alguna vez fui joven, inexperto, y pues que gracias a la sombra de estos grandes árboles que han estado en mi vida, de quien ya he hablado, que son el doctor Sebar, el profesor Enrique Tamés, el ingeniero Enrique Santoyo Villa, Alberto Menache Varela, pues no le queda a uno más que ayudar a los jóvenes, pues porque uno está, si no en la salida, ya cerca de ella. Y bueno, pues hay que preparar a los que vienen detrás de uno. Es parte de la vida y yo creo que es una manera de agradecer también lo que uno ha recibido, que en mi caso ha sido mucho, 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 mucho. Pues muchas gracias, ingeniero. No, pues También de gracias a mi parte, ustedes. pues yo le agradezco ahí
ahorita que se haya dado el tiempo de platicar con nosotros y sobre todo, pues personalmente le agradezco también lo mucho que yo he aprendido de usted como ingeniero, como persona. Las personas que tengan oportunidad de ver las conferencias que tenemos grabadas del ingeniero Cuevas y también de escucharlo seguido, lo invitan a dar cursos, a dar conferencias, pues estén al pendiente de los trabajos que hace. Sobre todo le gusta hablar mucho de excavaciones y de situaciones difíciles de su excavación, de cimentación. Entonces, creo que hay mucho por aprender, ingeniero. Les agradecemos mucho su tiempo también para conectarse y para estar al pendiente de esta plática. Y también al ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero Alberto. No, pues otra vez, gracias a ustedes, un placer, un gusto estar aquí. Con gusto. Bueno, pues no olviden Gracias, Felipe. suscribirse aquí al canal de YouTube y de Spotify para que puedan escuchar las demás pláticas y seguir el proyecto. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias, ingeniero. Gracias otra vez. Salud. Buenas noches.